Muy bien, señores, el honor de tener aquí en este sábado en Opinión Vertical al doctor Rafael Alburquerque, quien fue vicepresidente de la República en 2 ocasiones, además es hoy miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, un honor de verdad que sí. El honor yo creo que es mío, así que muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Mire, doctor, antes de la política me gustaría conversar un tema que usted conoce muy bien. Usted fue secretario de Estado de Trabajo también, cuando era secretaría, ¿no? Y el ámbito de la seguridad social, usted incluso perteneció a un organismo internacional en materia de seguridad social, en todo lo que engloba el trabajo. ¿Cómo está ahora mismo el sistema laboral en República Dominicana? Pues mira, lo que es el aspecto de la seguridad social, incluso el Senado ya emprendió algún tipo de modificación que todavía no ha sido aprobada, pero no hay duda de que en materia de seguridad social, y ese es un compromiso de la Fuerza del Pueblo, cuando seamos gobierno ahora, el 16 de agosto de este año, pues el reformar la seguridad social, tanto en materia de pensiones, porque hoy por hoy los pensionados van a recibir apenas un 26, 27% de su último sueldo, y con eso no vive nadie. Correcto. Y luego, en materia de salud, hay que poner en práctica ya, sin poderlo postergar más, lo que son las unidades de atención primaria, con la finalidad de resolver el problema del gasto de bolsillo del paciente. Yo creo que son 2 reformas fundamentales y la Fuerza del Pueblo tiene un compromiso, y lo hemos establecido en nuestro plan de gobierno, de reformar en el primer año de nuestro gobierno, de nuestro nuevo gobierno, la vieja ya ley de seguridad social. 87-01, ¿no? La ley 8701. Sí, esa ahora mismo, como usted decía, descansa en el Congreso, pero ¿hay algún tranque de sectores que están siempre detrás de las cosas, ¿no? Como para que eso no pase. Mira, siempre hay muchos intereses encontrados, especialmente en la seguridad social. Por un lado está el interés principal, que es el interés del beneficiario, del asegurado, pero luego están, por ejemplo, en materia de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones que defienden sus beneficios, y en materia de salud todavía más complicado, porque ahí intervienen los médicos que también tienen sus propias aspiraciones. Correcto. Y las administradoras de riesgo de salud, para las cuales es un negocio la salud. Bueno, y tenemos que buscar un sistema, por lo menos en salud, que nos asegure que la salud sea para el enfermo y no para el que pueda pagar. Correcto, el tratamiento. Correcto. Sí, porque ahora ya no se habla de un paciente, sino de un cliente. Claro. Y es una fatalidad, sobre todo para los que menos pueden. No, y la salud se ha convertido en que usted tiene salud si la puede pagar. Así mismo es. El que no se murió. Y si no la puede pagar, pues se muere. Correcto. Entonces, eso no puede seguir así. El ámbito laboral, doctor, en el caso, por ejemplo, del Código de Trabajo que estuvimos por aquí al ministro, hace un tiempo nos estaba hablando también de modificar el Código Laboral en República Dominicana de Trabajo. ¿Eso en qué pie está parado eso? Pues mira, ha habido una negociación en tripartita entre gobierno, empresarios y organizaciones sindicales. Hay un interés de parte del sector empleador de flexibilizar algunas de las normas, a lo cual se opone precisamente el sector sindical, y luego el aspecto que impulsa el actual ministro, que es el de actualizar el Código de Trabajo, que es un aspecto que también impulsa la organización sindical. Pues se ha avanzado, por ejemplo, en el aspecto de teletrabajo. Incluso el Senado aprobó una ley que ahora está pendiente de la Cámara de Diputados sobre teletrabajo, pero por ejemplo, los trabajadores de plataformas digitales, por ejemplo, los de Uber, bueno, los trabajadores aspiran a que esos trabajadores estén protegidos por el Código de Trabajo. El sector empleador entiende
que eso es un trabajo independiente. Si a mí me preguntan mi opinión personal es que son trabajadores subordinados, dependientes, el empresariado dice dependiente de la plataforma, pero la plataforma tiene un dueño. Correcto. Entonces, son trabajadores dependientes que deben estar protegidos como cualquier otro trabajador. Sí. Usted estuvo hace poco dando una charla, especie de taller de la inteligencia artificial. Sí. ¿Consistió también en esa parte? ¿Se trató el tema? Sí, claro, se trató el tema de la inteligencia artificial, bueno, pues tiene que estar regulada por todo lo que tiene que ver precisamente con estas plataformas digitales y con el propio teletrabajo. Correcto. ¿Es viable para un país como el nuestro el teletrabajo, doctor? Sí, yo creo que sí, y lo vimos en la pandemia. En la pandemia la economía, a pesar de que cerró, pudo seguir prestando algunos servicios y haciendo algunos trabajos gracias precisamente al trabajo a distancia. Entonces yo creo que es perfectamente posible e incluso yo conozco empresas que han continuado con el trabajo a distancia, lo que llaman el teletrabajo. Bien, el famoso 80-20, doctor, que tanto se ha hablado de que eso está en una ley, sin embargo, no se lleva a cabo. Bueno, está en el Código de Trabajo. Está en el Código de Trabajo, pero en la práctica, me refiero en la práctica, el 80-20, un 80% de nacionales locales y un 20% de extranjeros. Eso, hay quienes dicen que eso en sí no se lleva a cabo. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo creo que hay que aplicarlo. Muchos alegan y dicen, bueno, es que, por ejemplo, en materia de la construcción, que la mayor parte, pues todos sabemos, más que el 80% son trabajadores de nacionalidad haitiana. Ahí es donde más se viola esa norma, ¿no? Ahí es que más se viola. Y en la propia agricultura. Y la agricultura, sí. Entonces, yo he oído a muchos empresarios que dicen, bueno, es que el dominicano no quiere trabajar. Bueno, fíjate que en la construcción el trabajo pesado es el que se rehúye, sí, y lo hacen los haitianos. Pero el trabajo de calificado de albañilería, por ejemplo, de plomería, de electricidad, lo hacen los dominicanos. En el fondo, ¿qué ahí está el 20% entonces, doctor. Claro, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay? Un problema de salario. De salario, sí. Un trabajo pesado tiene que ser pagado bien, sí, porque de lo contrario, bueno, ese trabajador tiene otras oportunidades. Se va al motoconcho, por ejemplo, y dice, no, yo no voy a pagar a trabajar, a bajar el lomo, como decimos los dominicanos, por unos chelitos. Correcto. Entonces se va al motoconcho donde gana más. Entonces, sí quiere trabajar el dominicano, pero quiere trabajar con un buen salario. Con un buen salario. ¿No será un absurdo ese, doctor, el dominicano no quiere trabajar? Eso suena como que somos vagos, que no nos gusta. Eso es un mito. Es un mito. Yo creo que el dominicano es un buen trabajador, le gusta su trabajo, pero tiene que ser bien remunerado, claro, porque nadie quiere trabajar si no tiene una buena remuneración. Y aquí los trabajos siguen siendo muy bajos. Si tú tomas en cuenta lo que es la canasta básica, o sea, la canasta básica es lo que uno puede comprar, pues esa canasta básica para el primer quintil, como dice el Banco Central, es decir, para el sector más pobre de la población, sí, que son casi 24,000 y pico de pesos. Correcto. Bueno, hoy en día ni siquiera los trabajadores de una gran empresa ganan igual o mayor en el salario mínimo que la canasta básica. Entonces, hay un déficit, una brecha entre lo que es la canasta básica y lo que es el salario mínimo de ley. El ministro de Agricultura, volviendo al tema de los ciudadanos haitianos en el país, decía el ministro de Agricultura, y asimismo lo han dicho los constructores, de que sin los haitianos en la agricultura se paraliza la agricultura prácticamente. Lo ha dicho Limber Cruz, ministro de Agricultura. Y en la construcción los empresarios han dicho lo propio. Sin los haitianos no tenemos construcción y por ende no tenemos avance. Eso es tan así, doctor. Mira, yo creo que, vuelvo y te reitero, en materia de construcción, si hubiera buenos salarios, estarían trabajando los dominicanos. Y en materia de agricultura, bueno, yo creo que
Ya llegó la época de mecanizar y de tecnificar la agricultura. Entonces, si usted tecnifica y mecaniza la agricultura, no va a necesitar de la mano de obra extranjera. Bien, ¿cómo usted ve el gobierno en ese sentido? Trabajando en pro del desarrollo de una migración, digna y responsable. Mira, el problema ha sido que este es un gobierno totalmente incompetente, un gobierno que, bueno, que no le duele la suerte de nuestro pueblo. Está más bien interesado en el bienestar de los que ya tienen bienestar, de un grupito de ricos que es lo que uno supone que es lo que está gobernando en el país en estos momentos. Lamentablemente no hay una identificación con el sector popular de la República Dominicana y por tal razón, si no se siente esa identificación con los más pobres del país, entonces las medidas son medidas para favorecer a un sector de la economía que ya no necesita realmente de ninguna protección del Estado. ¿Por qué se acostumbra, cuando hay un gobierno, siempre se dice que los gobiernos siempre trabajan para los ricos? Cuando el presidente Fernández era presidente, usted era precisamente vicepresidente, cuando Danilo era presidente, pasaba lo propio. Los hoy gobiernos decían en esos momentos que los gobiernos del PLD trabajaron siempre para los ricos. Cuando los PLDistas estaban en la oposición decían eso de Balaguer, incluso hablaban de los 300 ricos de Balaguer. Eso es porque se toman esas decisiones así. Mira, yo creo que no es un problema de hacer una declaración, es un problema de estudiarlo, es un problema de ver lo que fue la realidad, es un problema de ver si hay o no hay desarrollo del país. Y si se compara, por ejemplo, lo que es el gobierno de Leonel Fernández con el actual gobierno, entonces se verá cómo en los últimos 8 años de gobierno del presidente Fernández, el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios de un país, creció, bueno, de 22.000 millones de pesos a más de 66.000 millones de dólares, perdón. Entonces, eso es una demostración clara de que el país creció. No solamente creció, sino se modernizó el país. Y ahí están las obras. Bueno, yo te pongo un solo ejemplo, el caso del programa Solidaridad si me preguntan, trabajaron para los ricos. Oye, el programa Solidaridad, ¿quién lo creó en este país? El gobierno de Leonel Fernández. Y no era un programa de clientelismo político, era un programa de transferencia condicionada. ¿Usted tuvo responsabilidad en eso? Yo tuve la responsabilidad de organizarlo, de generar ese programa. Y un programa de transferencia condicionada significaba el gobierno te ayuda, pero tienes tú que ayudarte también en esa nueva generación, en los hijos. Los hijos tienen que recibir salud, los hijos tienen que estar en la escuela, sacar buenas notas en la escuela. Y era un programa en que cabían todos los dominicanos pobres, porque había un censo de la pobreza. Bueno, todo eso se abandonó. Ahora se llama Supérate. Supérate. ¿Y en qué se ha convertido Supérate? En Desespérate, porque hay meses que no pagan. Cuando nosotros tuvimos... Pero ellos la aumentaron, incluso hasta la doblaron. El doble lo aumentaron, pero lo aumentaron de boca porque no pagan. Entonces, además le han hackeado la tarjeta, ha habido muchísimo fraude. Cuando nosotros lo dirigimos, nunca hubo un escándalo. Y cuando alguien decía, cuidado si está metiendo a la gente del PLD, nosotros llevábamos la nómina completa de los beneficiarios para que el país pudiera ver si estábamos actuando en favor de los pobres o no. Y con transparencia. Y creo que lo logramos. En Muy todos bien. los programas fue un apoyo y además a nivel internacional. Bien, vamos con su permiso, doctor. Sí, cómo no. A la pausa. Vamos a la pausa y al retorno vamos a hablar obviamente lo que a la gente le gusta mucho la política, doctor. La política y el deporte, a la gente le gusta eso. Vamos a la pausa. Estoy en conversación con el doctor, el honor tengo yo de tener aquí al doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República.
Vamos y volvemos.